Muy bien, todo tuyo, Rodri. Shalom. Shalom a todos, buenas noches. Bueno, o cuando tengan que ver el video, también bienvenidos a todos. Estamos acá con el Ministerio Casa de Restauración y todos sus anexos, acá, bueno, algunos de ellos representados. Hoy vamos a hablar acerca de por qué nosotros afirmamos que Yeshua es Hashem o es Adonai, con argumentos bíblicos, argumentos teológicos. Siempre para iniciar, generalmente hago esta pequeña introducción, este pequeño juego, también podría decirlo. Eh, yo los invito a que podamos leer un texto breve, que es un texto muy cortito que está ahí en el libro de Génesis, apenas empieza en la Biblia, cuando estamos hablando de la creación. Alguno me podrá decir, bueno, ¿qué tiene que ver con la deidad de Yeshua? Todavía nada. Sinceramente, todavía no tiene nada que ver. Pero mire, el capítulo 2 versículo, eh, quiero leer el verso 23, capítulo 2 verso 23 de Génesis. Hay un verso muy interesante ahí en la historia de la creación, cuando Dios está efectivamente creando, formando a Eva o Javá. Ahí está escrito, 2:23 dice: dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. ¿Ok? Y está hablando de cómo Eva salió del costado, efectivamente, no de la costilla, sino del costado de Adán. Hasta ahí, espectacular. Estamos relatando, o Dios está relatando, el momento de la creación, llegando el primer día, segundo día, tercero, cuarto, quinto, sexto, creación del hombre, el séptimo será Shabbat. Hasta ahí todo perfecto. Los detalles de cómo se crea Adán, cómo se crea Eva. Ahora bien, cuando leemos Efesios capítulo 5, yo lo invito en el verso 31 y verso 32, Efesios 5, Pablo va a tomar referencia de este texto que está acá. Entonces yo quiero leer Efesios capítulo 5 antes de que comencemos a hablar acerca de por qué nosotros afirmamos que Yeshua es Hashem. El verso entonces 31 dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Ok? Verso 32 dice: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Es decir, que Pablo, tomando el texto de Génesis, tomando el texto de Génesis, no habla ni de Adán y no habla de Eva. Pablo habla acerca de Cristo como el Adán, y en otro lugar dirá el postrer Adán, y a la mujer, en vez de mencionar a la mujer, dice, en realidad esa es la iglesia, no es Eva. No estaba hablando Dios solamente acerca de la creación de Adán y de Eva, sino que Dios ya estaba mencionando cómo iba a nacer la mujer, es decir, la iglesia. ¿Cómo iba a nacer la mujer? La iglesia iba a nacer del costado del hombre. Y efectivamente, cuando a Mashiach en el madero le clavan la lanza y termina de morir, entre comillas, efectivamente está teniendo ese nacimiento en la famosa iglesia de Cristo. Ese parto, a partir de ese momento, la iglesia de Cristo va a quedar absolutamente redimida en ese acto extraordinario. Pero lo interesante es que Pablo tome un texto de Génesis y traiga una interpretación que hasta acá pareciera que nunca nadie había tenido esa revelación o esa interpretación, porque Pablo mismo dice: yo voy a hablar acerca de este misterio. ¿Por qué menciono esto? Podremos mencionar otros más. Gálatas 4 está hablando Pablo acerca de quién es Sara y quién es Agar, que no son solamente las madres de
Ismael e Isaac, sino que acá hay otra cosa, Pablo, y trae la enseñanza acerca de qué es Sara y de qué es Agar. Esto no lo estoy diciendo yo, obviamente, esto está escrito acá, en este libro extraordinario. También dirá la Escritura que Cristo era aquella roca de la cual bebieron todos nuestros padres en el desierto, por más que murieron tendidos en el desierto. Cada vez que ellos tomaron agua, Pablo dice, no lo lea literal a eso no es literal. El que alimentaba al pueblo y el que proveía del pueblo era Jesús, era Yeshua. Eso está escrito acá, en este libro, porque este es un libro, mis queridos consiervos, amigos y todo aquel que pueda llegar a ver, este es un libro teológico. Esto no es un libro de historia. Esto no es un libro que se lo pueda leer solamente de manera literal, aunque está muy bien y como para empezar, pero estas palabras como están escritas dice que son vida para nosotros, eso está buenísimo, pero también es un libro teológico donde se pueden encontrar este tipo de revelaciones. Mire, tranquilo, no está hablando solamente de la creación de Adán y Eva, está hablando acerca de Cristo y la iglesia. No está hablando solamente de las mamás de un patriarca como Isaac, está hablando además de que una es un pacto y la otra es el otro pacto. Cuidado, la propia escritura nos va enseñando infinidades de este tipo de ejemplos. ¿Por qué hago esta breve introducción? Bueno, porque vamos a hablar acerca de algo que también hay que verlo de forma teológica, que si no lo abordamos de forma teológica, es probable que sigamos en el error de considerar de que una cosa es Jesús, una cosa es Dios. Es decir, dos entes distintos. Eso sería un grave error. No sería un error porque yo lo digo, sería un error de interpretación porque ¿dónde calzaría, por ejemplo, el Shema Israel? ¿Dónde nos guardaríamos nosotros el Shema Israel cuando la Escritura dice que Adonai es uno? Y después andará por ahí alguno diciendo que la palabra Ejad quiere decir que es un compuesto y que se trata... Tranquilo. Adonai Ejad es Adonai es uno y punto, uno. Y uno es su nombre. Lo interesante de esto, repito, como es un libro teológico, yo quiero compartir algunos breves textos con ustedes. Voy a tratar de ponerlo en pantalla, espero que salga todo bien. Usted me confirma si esto está efectivamente saliendo. Es un documento eh, de Word. Lo tengo en Word para seguir agregando, eh, en caso de ser necesario, algunos textos. ¿Ustedes lo pueden ver? Sí, sí, se ve bien. Buenísimo. Ahí está, porque yo minimicé las caritas nuestras, así que no los estoy viendo. Juan capítulo 1, verso 1, es uno de los textos que yo comparto acá en el material. Biblia TXT, Biblia Reina Valera 1960, Biblia NBI. Tres versiones distintas. Por más que las traducciones no son 100% correctas, sin embargo, en las tres ediciones, distintos autores, distintas imprentas, sin embargo coinciden en el que aquel que era en el principio era el logos, dirá en algún lado, el principio era el verbo, dirá en otro, y en otro dirá en el principio era la palabra, por ejemplo la Biblia Jubileo, pero los tres coinciden de que ese verbo, esa palabra o ese logos era Dios. No era un ente etéreo, ni solo una profecía, ni algo que se le asemeje. Era Dios mismo. Comparto también en el material Juan capítulo 20, versículo 28. La escritura dice, entonces Tomás respondió cuando es llamado Tomás. ¿Qué es lo que responde Tomás? Señor mío y Dios mío. ¿Acaso será que Tomás había visto qué cosa? ¿Qué es lo que había visto Tomás para decir Señor mío y Dios mío? ¿A quién estaba viendo Tomás? ¿Quién era el que estaba hablando con Tomás? ¿Quién era el que lo estaba llamando a Tomás?
Señor mío y Dios mío. ¿Acaso era idólatra, Tomás? Evidentemente no. Romanos 9:5, mire que estoy haciendo solo un breve resumen. Hay muchos textos más que podríamos ofrecer para que esto efectivamente, pero cuando hablé con Roé Sergio y me encomendó esta tarea, dije voy a tratar de resumirlo lo más posible, de facilitarlo también en palabras para que todos podamos leerlo. Romanos capítulo 9, verso 5 dice de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo. ¿Quién es Cristo? El cual es Dios sobre todas las cosas. La escritura dice que, Pablo, Cristo es Dios sobre todas las cosas. ¿Cómo refutar eso? ¿Cómo refutar a Tomás diciendo Señor mío y Dios mío? Colosenses capítulo 2, verso 2 de Biblia NBI, que lo traduce excelentemente, no porque yo lo diga, sino porque usted va, compare el texto de NBI con el texto griego original y se va a dar cuenta que lo tradujo de una manera extraordinaria. Quiero que lo sepan para que cobren ánimo, permanezcan unidos por amor, tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios. ¿Cuál era el misterio de Dios? El misterio de Dios es decir, a Cristo. Timoteo, en su primera carta, capítulo 3, verso 16, indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. El que se manifestó en carne no fue un ente por un lado y Dios se quedó en los cielos. Ahí les mando a mi hijo y yo me quedo acá. Dios se manifestó en carne, con un cuerpo humano, por supuesto, con dos manos, igual que nosotros. Para compartir un texto más, a ver, espero que esto me deje pasar, perfecto. NBI, en el mismo texto de Primera Timoteo 3:16, en versión NBI, no hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe. Él, hablando de Dios, se manifestó como un hombre. Él mismo, Dios, no envió a nadie. ¿Ok? Tito, en su carta, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de ¿quién? De nuestro Mesías y Salvador, de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Mire Tito, qué atrevido Tito, diciendo que Jesucristo es nuestro gran Dios y Salvador. Biblia NBI, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Está clarito. Primera de Juan 5:20. Miren que no me animé a poner todos los textos que tendríamos para compartir. Son solo algunos. Porque sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. ¿Quién es su Hijo Jesucristo? El verdadero Dios y la vida eterna. Ese es Jesucristo. El único, el gran Dios, Salvador y la vida eterna. Mire todas las características que menciona la Escritura acerca de quién, obviamente, de nuestro gran Dios. Repito, algo que dije al principio, que como este es un libro teológico, cuando abordamos aspectos teológicos de la Escritura, hay que tener en cuenta también cosas que me sucedieron a mí que le pueden pasar a cualquiera y que hasta que, como Pablo que dijo, yo entiendo que este misterio tiene que ver con esto, con Cristo y la iglesia, no tiene que ver con Adán y Eva, para nosotros tal vez en otro momento también nos ha costado, hasta que no llegó ese momento, entender.
por más que estábamos leyendo el texto, nos ha costado entender que no eran dos, que era uno. Y como una vez escuché por ahí, y es una frase que siempre me quedó, todos sabemos de qué hablamos cuando estamos en alguna conversación con amigos, con familia, y hablamos de política, y hablamos de fútbol, y hablamos del trabajo, todos sabemos, todo opinamos. Pero el momento clave llega cuando alguien te dice, explícame eso, ¿cómo es eso? ¿Cómo sería eso? ¿Cómo entendés eso? ¿Por qué dijiste eso? Y cuando llega la hora de explicarlo, es que se nos pueden quemar mucho los papeles y en realidad nos dábamos cuenta que estábamos opinando de algo que tal vez no la teníamos tan clara. Hoy lamentablemente tenemos muchos opinólogos que hablan de, no, porque en el hebreo original dice, y yo les puedo asegurar que abrimos una Torá en hebreo y no tienen idea para dónde correr. Entonces van a estar solamente repitiendo que en el hebreo original dice, pero no saben lo que dice. Shmot Rabbah, que es un midrash, uno de los midrashim que tienen en la literatura judía. ¿Por qué comparto ese texto? Porque no solamente quiero compartirle textos del Evangelio, no solamente quiero compartirle la mirada cristiana del asunto, quiero compartirle la mirada judía del asunto. ¿Qué opinará el judío acerca de el Mesías y Dios? Bueno, yo se los digo, la norma o la halajá o la ley que prevalece es que Dios no tiene cuerpo. Eso lo dijo el Rambam y eso quedó establecido del 1300 para acá. Dios no tiene cuerpo, Dios no tiene forma, no tiene brazos, no tiene nada. Ok, eso quedó como norma. La pregunta es, ¿habrá sido siempre así? ¿Todos opinaban así? ¿Que Dios no tiene forma, que no tiene cuerpo, que no tiene manos, brazos? ¿Acaso el salmista no dejó escrito que en realidad esos eran los dioses de los otros, que tienen manos pero no tocan, que tienen ojos pero no ven, oídos pero no escuchan? Haciendo una contraposición a que nuestro Dios tenía ojos y ve, tiene manos y toca, tiene oídos y escucha. O sea, el salmista está realmente creyendo que Dios tiene cuerpo. Los otros, los nuevitos, bueno, tendrán su postura. Shmot Rabbah 34.1, repito que esto es un midrash, referente al texto de Éxodo 25.10, dice, eso está escrito ahí, ok, mire, yo tengo todo el texto en hebreo, lo hago a propósito porque cuando quieren, repito, y te dicen en el hebreo original dice, pero no saben lo que dice, yo si quieres se lo puedo leer desde ahí también, pero nos tomamos el trabajo de traducirlo también. Y esto está acá. La pregunta es, ¿pero Dios en verdad morará en la tierra? Eso está escrito ahí en Libro de Reyes capítulo 8, verso 27. La pregunta es, ¿pero Dios morará en la tierra? Entonces voy a empezar a leer, creo que se puede llegar a ver desde aquí. Voy a leer desde aquí. Dice, Rabí Yehudá bar Rabí Shimón dijo, aquel que mora en el lugar escondido está por encima de todas sus creaciones. Dice, ¿qué significa? Acá no me deja leer. ¿Ustedes pueden leer qué dice acá abajo? ¿Qué significa? No me deja leer porque me La figura algo de continuación. La continuación. la continuación, a la sombra del Todopoderoso, a la sombra de Dios, Betzelel. ¿Por qué está hablando acá? Está hablando de cómo Betzalel, llega el nombre de Betzalel a Betzalel. ¿Ok? Betzalel viene de Betzel, él, la sombra de Dios. No está escrito como a la sombra del misericordioso o a la sombra del piadoso, sino a la sombra del todopoderoso, Betzel, él. A la sombra que hizo Betzalel. Mire la interpretación del Midrash. Dice, la sombra que hizo Betzalel se refiere. ¿Qué construyó Betzalel?
el Mishkan. Esto es, en vez de decirle el Mishkan, le dicen la sombra. Eso es la sombra que construyó Betzalel. Por eso dice la sombra del Todopoderoso. Él respondió a Moshe, no veo las cosas de la misma manera que tú, más bien dice 20 en el norte, 20 en el sur, 8 en el oeste. Y además dice, bajaré y contraeré mi Shejinah en un espacio de un codo por un codo. Yo les digo qué quiere decir esto, se los resumo. Repito que es la visión judía en la historia que siempre creyó que Dios iba a tener un cuerpo y una forma. Y ellos dicen, cuando Dios le dijo a Betzalel, construye para mí un Mishkan y yo habitaré en él, y Betzalel se pone a construir el Mishkan efectivamente y todos los elementos que allí había, ¿dónde vivió Dios? ¿Dónde moró Dios? La respuesta es dentro del Arón HaKodesh, dentro del Arca del Pacto. Y como Dios vivió dentro del Arca del Pacto, por eso es que nadie podía verla, por eso es que nadie podía tocarla. Por eso es que Dios en su esplendor surgía de dentro del Arón HaKodesh, traspasaba hasta los cielos y la gente se daba cuenta que ahí estaba Dios. Es decir, con forma, tenía una forma Dios, tenía un cuerpo. Y el judaísmo de aquellos tiempos, en el Midrash Rabbah, por ejemplo, Shmot Rabbah, dice que Dios tenía la capacidad, solo Dios tenía la capacidad de contraer su presencia, de hacerse chiquito y de meterse adentro del arca, o donde Él quiera. ¿Ok? Midrash Tanjumá, Kitizá, Simán 10.2, va a decir exactamente lo mismo, aquí en rojo, y comprimiré mi Shejina y habitaré dentro de ella, como está escrito, y allí me encontraré contigo y desde allí hablaré contigo. ¿De dónde hacía eso Dios? Del Arón HaKodesh. No había problema en el mundo antiguo con aquellos que creían que Dios podía manifestarse de cualquier manera, podía manifestarse dentro de una caja, podía manifestarse dentro de una persona, podía manifestarse dentro de un animal, podía manifestarse como a él le placiese. ¿Por qué? Porque es Dios. Y Dios había dicho miren, hay un rabino muy famoso que lo vamos a ver aquí, en el Talmud Bavli, Masejet Sanedrin, 38b 19. La Guemará clara, esto está escrito aquí, funciona bien para casi todos los versos, ya que se describen una acción realizada por Dios, pero ¿qué hay que decir sobre el verso? Y se ponen a discutir sobre un versículo. Miré hasta que se colocaron tronos. La Guemará responde, un trono es para él, es decir, para Dios, y un trono es para David, es decir, el Mesías. Hasta aquí hay una persona que está creyendo, como tal vez yo en otro tiempo, de que un trono era para Dios y un trono era para el Mesías, es decir, dos personas distintas. Como se enseña en una baraitá, un trono es para él y un trono para David. Esta es la declaración ¿de quién? De Akiva. Del famoso Akiva. El famoso Akiva creía que había dos, uno Elohim y su Mesías. Rabí Yossi dijo, Akiva, Atame Sugar, ¿estás loco? ¿Hasta cuándo harás hol la presencia divina? ¿Hasta cuándo hol es algo profano? ¿Hasta cuándo profanarás la Shejinah, equiparando a Dios con una persona? Más bien, la interpretación correcta es que ambos tronos son para
Dios. Dios mismo, porque no hay Dios, no hay un Dios y el Mesías, sino que Dios es el Mesías. Los dos tronos son para él. Uno se sentará y ejecutará juicio, y en el otro se sentará y ejecutará tzedaká. Tzedaká ahí traducido como justicia, más bien es como justificación y salvación. En uno hará juicio, tal cual fueron sus palabras en Mateo y en los evangelios cuando él dijo, llegará el día en el cual vamos a separar las cabras de las ovejas. Vamos a ejecutar el juicio, vamos a separar la cizaña del trigo. Llegará el día en el que vamos a limpiar esta era. Pero miren que esta visión no solamente la vemos en el Evangelio, la estamos viendo desde el mundo judío en su bibliografía de aquellos que eran creyentes de que Dios tenía cuerpo y forma y de que Dios era uno, de que Dios era el mismo Mesías que iba a venir como él dejó escrito en su palabra y dijo acerca de nosotros, dijo, yo iré y los salvaré. Dijo acerca de nosotros también, mirarán a mí a quien traspasaron. ¿Quién fue traspasado? Yeshua. Pero Dios dijo que a él lo iban a traspasar. Hashem. No dijo, van a traspasar a mi segundo, van a traspasar a aquel que yo envíe, van a traspasar a mi emisario, van a traspasar a mi apóstol, van a traspasar al gobernante que yo voy a enviar. Él dijo, mirarán a mí a quien traspasaron. Eso, queridos consiervos, yo siempre me tomo el trabajo también, voy a bajar acá y voy a dejar de compartir. Me tomo el trabajo de aclarar los textos con los cuales cualquiera podría venir y decirme, oiga, ¿usted qué está diciendo esa barbaridad? Cuando Dios ora al Padre, cuando Jesús ora al Padre, ¿qué quiere decir? ¿Que se está orando a Él mismo? Cuando Dios mira al cielo, cuando Jesús mira al cielo y ve y habla con Dios, claramente eso puede ha generado confusión. Lo dije hasta que nos preguntan qué significa. ¿Y qué significa que Jesús hablaba con el Padre, pastor? Bueno, eso es más fácil aún, por lo menos para mí, de explicar. ¿Por qué es más fácil de explicar? ¿Alguno sabe cómo se pregunta la edad en hebreo? Yo le quiero preguntar a alguien la edad. ¿Cuántos años tenés? Le digo, ¿cuántos años tiene usted? ¿Alguno sabe cómo se pregunta? ¿Alguno que haya hecho algún curso, tal vez? Escuche, se pregunta Ben Kama. Si es para un hombre, si es para una mujer, se dice Bat Kama. Ben Kamat. La palabra Ben, que ustedes conocen, que es traducida generalmente como Hijo. hijo. ¿Hijo de cuánto? Le preguntamos a la gente, le decimos, ¿hijo de cuánto es usted? No le decimos hijo de cuánto. Le preguntamos cuánto porta. ¿Cuánto porta? ¿Cuánto porta en el lomo? ¿Cuántos años? Porque la palabra Ben no solamente quiere decir hijo, sino quiere decir portador. ¿Ok? ¿Cuánto portas? Porto tantos años. Portador de años es aquel ser que, como por ejemplo el Aarón HaKodesh o el Arca del Pacto, portó la Shejina de Hashem y entonces fue el hijo de Hashem. El Aarón HaKodesh fue el hijo de Hashem. Fue aquel recipiente en el cual Dios decidió que iba a contraer su presencia y se iba a meter ahí adentro. Eso es un ben. Un ben no es un hijo, un ben es un portador. Yeshua Y Dios bendito. un día eligió un portador llamado Yeshua.
porque Dios se manifestó como hombre y dijo, voy a contraer mi presencia y me voy a meter adentro de este cuerpito. ¡Pac! Y se metió en un cuerpo llamado Yeshua. ¿Por qué se llamó Yeshua? Porque era el atributo que le faltaba a él manifestar, el atributo de salvación, el atributo más grande de todos, el último atributo con el cual a él le faltaba manifestarse. Ya se había manifestado de diferentes formas, eso está escrito inclusive en la carta a los hebreos, porque Dios, Habiendo hablando a nuestros antepasados de diferentes formas, ahora le ha placido a él, claro, hablarnos por el Hijo. hablar por el Ben, no lea hijo. ¿Cómo se lee eso? Portador, Portador. Portador. ¿Y qué es el Padre entonces? Más fácil todavía. ¿Por qué es más fácil todavía? Porque yo intento hacérsela fácil. ¿Qué es Padre en hebreo? ab, La Eso fuente, la fuente, hoy en día, hoy en día la gente dice Abba ab, para mencionar al Padre. Pero en la literatura, como está escrito en Romanos, cuando Pablo dice, Romanos capítulo 8, por ejemplo, Pablo dice, ¿se acuerdan cómo dice? Que menciona la palabra en hebreo y hasta hay canciones con eso. abba, Vamos para el Padre. texto. Abba Padre. Abba Padre. Abba Padre, Pablo, el apóstol Pablo, no está hablando de Abba como hoy decimos Abba para mencionar al Padre. Pablo está hablando teológicamente de un Abba con acento en la A. Ujú. No es Abba con acento en la primera A, es Abba con acento en la segunda A. Abba. ¿Qué es Abba? Saben que hoy en día le diríamos rabino. Hey, rabino tal, fulano, venga, quiero hacer una pregunta. En aquellos tiempos no había rabinos. En aquellos tiempos había abot. ¿Qué Padres, eran los abot? los Los padres. padres. No se lee padres eso tampoco. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque es una palabra aramea, Ujú. no es hebrea. El hebreo tomó prestado de la palabra aramea, pero la tomó prestada después. La palabra avá aramea significa fuente. La palabra avá aramea significa iniciador. Avá, la fuente de toda verdad y justicia. El profeta Jeremías hablaba mucho en el capítulo 17 acerca de una fuente de agua de vida. Todos aquellos que no confiesan tu nombre serán escritos en el suelo y serán borrados, dijo Jeremías, por ejemplo. Él es la fuente. Cuando Masías oraba, oraba hacia la fuente, a su misma fuente, su mismo originador. ¿Alguna vez usted habló solo? No hay conflicto en eso, ¿no? Porque ahora la gente se asusta y dice, ¿qué hablaba con él mismo? ¿Usted está loco? ¿Cómo va a decir eso? ¿Que usted nunca ¿Qué habló te solo? abates, alma mía? ¿Nunca alguien habló solo? Sí, Es hermoso como el profeta Ezequiel en el capítulo 24, lo voy a leer porque para mí ese texto es, no sé, para mí es grandioso. Profeta, y hablando del profeta Ezequiel, ¿dije profeta Ezequiel? sí. Jeremías dije. Jeremías No, primero. Ezequiel, Ezequiel. Ezequiel 24, si yo no me equivoco acá. Déjeme, ya termino. Estoy tratando de mostrarle acá 24 de Ezequiel. Obviamente que no tengo tiempo para leer todo el capítulo porque sería más que interesante, pero el capítulo 24, verso 24 de Ezequiel dice, Ezequiel pues les será a ustedes por señal, según todas las cosas que él hizo, harán. Cuando esto ocurra, entonces sabrán que yo soy Adonai el Señor. ¿Ok? ¿Quién está escribiendo esas palabras? Esas Dios. palabras las está escribiendo Ezequiel.
y el texto está en tercera persona. Cuando él, dice cuando él, y en realidad el que está escribiendo, ¿quién es? Ezequiel. Él. El que está escribiendo no es él, el que está escribiendo es él mismo. Ezequiel mismo está escribiendo, pero a la vez está hablando en tercera persona. ¿Qué acaso el profeta Ezequiel estaba loco? No me voy a meter en otros temas, pero había un ser que, en otros temas me refiero, para que no se desmadre esto ni se vaya para cualquier lado, pero yo conozco gente famosa que hablaba de sí mismo en tercera persona. Hay un jugador muy famoso que dijo, ¿qué jugador hubiera sido Maradona si Maradona no se hubiera drogado? Dijo. Ujú. ¿Saben quién dijo esa palabra? Él mismo. Maradona mismo dijo, ¿qué jugador hubiera sido Maradona? Hablaba en tercera persona. Es normal, es normal. Y Jesús cuando oraba al Padre, no oraba al Padre, hablaba con él mismo, porque también está escrito en esta hermosa Torá de vida, para que usted sepa, que estas palabras las repetirás. ¿Cuándo? Cuando estés acostado, cuando vayas por el Cuando te camino. acuestes, cuando te levantes, cuando vayas por el camino. ¿Y quién escribió estas palabras? Moshe. Él es Él mismo le dictó a Moshe y él mismo con su dedo las escribió en unas tablas. Era obvio que él mismo tenía que relatar sus propias palabras. Por eso está escrito que él se sujetó a toda justicia hasta cuando Juan el Bautista le dijo, ¿cómo puede ser que No, yo no te voy a bautizar a vos. No, no, tenés que dejar las cosas así, porque así están escritas y yo me tengo que sujetar a lo que yo mismo escribí. Entonces se simplifica mucho la cuestión cuando dejamos de leer Padre e Hijo y cuando dejamos de leer Jesús y Dios o Dios y Jesús, porque eso no se lee así, es Dios es Jesús, con toda la evidencia, poca, resumida, pero bastante clara y contundente, de lo que nosotros entendemos y por qué lo entendemos y por qué lo tratamos de explicar de la manera más simple posible, dentro de todo lo complejo que es. ¿Ok? Así que, queridos pastores, quería resumir esto de la mejor manera posible, espero que me haya podido explicar. Y obviamente que quedemos a disposición, obviamente para seguir argumentando, para seguir compartiendo fuentes, fuente desde el Evangelio, fuente desde la Torá, fuente desde el Tanaj, fuente desde la literatura judía, como algunas cositas vimos, tenemos mucho más. Entonces, no nos basamos en lo que alguien pudo haber dicho, mostramos evidencia de lo que está escrito, que es muy diferente a lo que alguien pudo haber dicho.